Nuevamente buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto saludarlos en esta tarde. Vamos a presentar la conferencia programada para hoy a cargo de Daniel Castro. Dos pares de ojos ven más que uno, la historia, el arte y Beatriz González. Este ciclo de conferencias lo hemos preparado como apoyo a las exposiciones Beatriz González, una retrospectiva, y los archivos de Beatriz González que se exhiben actualmente en el Museo de Arte Miguel Urrutia, y hemos contado ya con varios invitados que nos han contado distintas perspectivas a propósito de la obra de esta maestra que tiene más de 6 décadas de trayectoria y que ha consolidado una importantísima carrera en el arte colombiano. Hoy la conferencia que Daniel nos va a presentar habla de la estrecha relación que Beatriz González ha construido entre el arte y la historia, que se ha materializado exclusivamente a través de su producción como historiadora, curadora y crítica de arte. Sin embargo, pocas veces se ha revisado a profundidad los vasos comunicantes de su ejercicio con el arte y la historia a través de su obra plástica. Esta conferencia pretende identificar algunos de esos momentos de convergencia enmarcados en el gran estudio sobre la vida y la obra de José María Espinosa, que ella realizó en 1998 y publicado en su momento por el Museo Nacional de Colombia, el Banco de la República y el Ancora Editores. Daniel Castro Benítez es maestro en Bellas Artes de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, músico de la Universidad de los Andes y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con un amplio reconocimiento y experiencia en el desarrollo de proyectos, políticas educativas y buenas prácticas en comunicación y gestión museística, tanto en Colombia como en América Latina. Fue jefe de la División Educativa y Cultural del Museo Nacional de Colombia entre 1996 y 1999, director de la Casa Museo Quinta de Bolívar y del Museo de la Independencia Casa del Florero entre 1999 y el 2015. Es miembro de la Junta Directiva y coordinador para América Latina y el Caribe del Comité de Acción Educativa y Cultural SECA, del ICOM, y desde el 2015 es el director del Museo Nacional de Colombia. Entonces, Daniel, muchas gracias por aceptar esta invitación y pues te cedo la palabra para que nos presentes esta investigación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente me complace mucho estar en este momento compartiendo realmente una serie de reflexiones que, tal como Diana, a quien también agradezco pues toda la coordinación de los asuntos logísticos, y al mismo Banco de la República por darnos la oportunidad de tener esta retrospectiva de Beatriz a la vista, aún en las condiciones complejas de la pandemia, porque creo que eso indudablemente nos propone volver a mirar con detalle y con profundidad la obra de Beatriz González. Voy a, digamos, subdividir en el tiempo y vamos a ver cómo nos va con digamos, la secuencia, que me parece que es realmente una propuesta que tiene que ver como con un repaso de la obra de Beatriz, pero tal como Diana lo expresó, a partir de una combinación que a todas luces es inédita para pues, lo que yo he revisado, y en la medida en que pues, tengo también este vínculo y esta profunda amistad con Beatriz desde nuestras épocas de la Escuela de Guías Docentes del Museo de Arte Moderno, y que pues me abre a mí la posibilidad de proponer una mirada, creo que de una u otra forma inédita, sobre esos vínculos entre el arte, la historia y su obra plástica. Entonces van a ser 7 momentos. Me he atrevido, yo no sé si ella esté complacida en que haya hecho una paráfrasis de esa publicación que ella editó entre el Banco de la República, el Museo Nacional y el Áncora Editores, inspirada en su estudio sobre José María Espinosa. He usado realmente casi la mayoría de las entradas de los capítulos que ella usó para hablar sobre José María Espinosa, y yo creo que dentro de esa estructura
entonces entramos en materia. Me interesa con un preámbulo, pues compartir que pues, he tenido la fortuna de ya llegar a haber visto una tercera retrospectiva de la obra de Beatriz, que es esta que el banco presenta, pero que tuvo lugar una primera cuando éramos compañeros en el Museo de Arte Moderno en el año 1984, luego en el año 2010 cuando el Museo de Arte Moderno en Medellín le hace también esta otra gran muestra. Y pues también no podemos descuidar que en el año 94 el Museo de Bellas Artes de Caracas le hizo también una gran retrospectiva, y ese otro conjunto de las tres magníficas exposiciones en Burdeos, en Madrid y en Berlín el año 2017, que ella misma decía que no debían ser consideradas como unas retrospectivas, aunque era un conjunto supremamente bueno de su obra. ¿Cuál es la motivación que tengo yo con respecto a esta propuesta que quiero compartir con ustedes hoy? Y es que el 18 de febrero del año 2020 invitamos a Beatriz González al Museo Nacional de Colombia para que en el marco de la exposición de pintores en tiempos de la independencia, nuestra muestra en la cual reunimos tres grandes nombres del arte del siglo XIX, que era Pedro José Figueroa, José Gil de Castro y José María Espinosa, también en el contexto de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia en el 2019, pues qué oportuno invitar a Beatriz para que hablara de José María Espinosa. Eso fue, como les digo, el 18 de febrero del 2020, y el título que ella le dio a esa conferencia era José María Espinosa y la actitud en el acto de retratar. Luego de su presentación, donde ella nos cuenta cuál había sido la entrada de interés a José María Espinosa, uno ya la ve hoy claramente identificada con la obra de nuestro pintor y abanderado de Nariño, pero ella reconoce de una manera muy genuina que le costó trabajo más que descubrirlo, pues darse cuenta que había un gran artista del siglo XIX a través de un par de dibujos en el Museo Nacional de Colombia, que también incluso no tenía mucho conocimiento de Pedro José Figueroa cuando hace esas dos famosas obras, esos latones de apuntes para la historia extensa, que fueron segundo premio en el Salón de Artistas Nacionales. Ella lo comenta de una manera muy directa, pero de pronto dice que hay una serie de elementos por medio de los cuales ella comienza a descubrir a José María Espinosa. Ella hablaba de Ángel Kallenberg, el famoso crítico uruguayo que de pronto le comparte un interés por Espinosa y por la caricatura, como que le abre una puerta para ello. Ella comienza a revisar a Espinosa a través de la historiografía y lo analiza, y luego entramos en un debate interesante, porque yo en la introducción a ese catálogo de esa exposición en el Museo Nacional cito a Roland Barthes. Eso pues se lo debo precisamente a ese trabajo que ella, con esa dedicación, con ese rigor intelectual, con esa sensibilidad, nos permitió leer ese tipo de textos cuando éramos miembros de esa escuela de guías docentes en el Museo de Arte Moderno. Y yo tengo que reconocer que la lectura de la Cámara Lúcida de Roland Barthes es, digamos, unas marcas de las más indelebles de ese trabajo con Beatriz. Y hemos usado durante mucho tiempo en este vínculo largo de amistad esa famosa frase en la cual Barthes analiza una foto de un personaje que dice: ahí he visto los ojos que vieron al emperador, es decir, a Napoleón III, y yo uso ese mensaje y ese código
para hacer asimismo un análisis de la obra de esos tres grandes artistas, por un lado en la presentación del catálogo y en un artículo de fondo. El 18 de febrero del 2020, sé porque Beatriz me lo compartió después, ella no había leído el artículo de fondo, pero solamente había leído la introducción y ella me objetaba al final de esa conferencia con mucha vehemencia cuando muestra un retrato de Demetrio Paredes de José María Espinosa. Ella me dice, esos, Daniel Castro, sí fueron los ojos que vieron al libertador. Y pues yo me quedo con cierta inquietud y le hago una pregunta al final de esa conferencia, muy directa, donde le digo, Beatriz, ya después de este repaso, quisiera saber en qué se parecen los ojos de Beatriz González, la mirada de Beatriz González, que la estamos viendo en este retrato, con la mirada de José María Espinosa. Y ella me dice, por ningún motivo hay ninguna relación. Lo único que tengo frente a Espinosa es una profunda admiración, incluso también con mucha vehemencia, y ya entiendo también la razón, ella siempre inteligente y lúcida, de no haber aceptado hacer parte de esa exposición en ese capítulo de las apropiaciones de las obras de esos pintores a través de diferentes otros artistas y otros formatos. Y me decía, tengo un gran orgullo de haber negado la participación en esa exposición. Y por lo contrario, lo que me parece es que, insistía, le tengo una profunda admiración, es muy difícil buscar una comparación, creo que son dos universos totalmente diferentes y al final, pues recordaba lo que siempre le ha repetido Juan Gustavo Cobo Borda, y es que ella dice, tengo muchas camisetas y a veces me quito una camiseta y me pongo otra, pero creo es, digamos, bastante difícil poder buscar una interrelación y encontrar unos vasos comunicantes. Pues me toca controvertir esa posición y esa mirada de Beatriz a través de lo que quiero presentarles hoy. Porque yo personalmente también, habiendo quedado impregnado de sus enseñanzas, sí veo una gran cantidad de relaciones entre ellos dos como artistas. Este retrato de Beatriz del año 67, si no estoy mal, que lo hizo para el almanaque Propal, este formidable retrato que hace parte de las colecciones de la Quinta de Bolívar de José María Espinosa. La diferencia entre uno y otro retrato es escasa porque aquí Beatriz tenía un poco más de 30 años, años 69, en ese sello que le pone a ese retrato en la parte inferior derecha, y como en la cartela Espinosa deja también un pequeño registro de la edad cuando es pintado este retrato. Hay un punto que lo he dicho para esta exposición retrospectiva, y es que Beatriz González nos enseñó a enseñar a ver. Yo me mantengo en esta posición, yo me mantengo en este criterio que fue, yo creo que de esas lecciones que, pues para ese grupo que nos formamos en torno a sus enseñanzas, pues nos ha marcado y que yo trato de una u otra manera de mantener en los entornos donde he desarrollado mi trabajo profesional. Poder seguir invitando a enseñar a ver. Y yo creo que esta charla, esta conversación, estas reflexiones tienen ese espíritu. Entonces, frente a ese contexto, yo, insisto, objeto un poco el tema por medio del cual Beatriz dice que su trabajo como historiadora o su trabajo como artista son dos mundos diferentes. A mí me cuesta trabajo creerlo,
porque cuando ella le dedica a tanto sus padres como a Urbano, su marido, estas palabras en el libro sobre José María Espinosa, insisto, a mí me cuesta mucho trabajo entender que Beatriz, y lo digo con mucho respeto, de una manera esquizofrénica, separara su universo de artista, su universo de pintora, su universo de observadora con su trabajo de historiadora y de investigadora. Y es muy evidente ese mensaje donde ella dice, Urbano, quien soportó con paciencia que yo viviera en el siglo XIX por mucho tiempo. Yo creo que ahí hay un mensaje supremamente poderoso, es haber vivido en el siglo XIX, es decir, me atrevo a afirmarlo, haberse impregnado de ese mundo, de esas miradas, de esos comportamientos y de esas prácticas artísticas. Ahora, también ustedes podrán darse cuenta que el subtítulo de la conferencia, de la charla que he propuesto, realmente no es original. Estoy parafraseando este texto formidable de Malcolm Dees, que es escrito para el catálogo de la exposición que se llevó a cabo en Burdeos, en Madrid y en Berlín. Ahí hay unas reflexiones magníficas sobre la obra de Beatriz. Creo que esta de Malcolm Dees es la que, a mi juicio, se acerca a esta intención que yo pues he tratado de comenzar a profundizar en este momento y gracias también a tener la retrospectiva de Beatriz en este momento en Bogotá. Es porque Malcolm Dees también se atreve a proponer una aproximación entre la mirada de Beatriz con la política y con la historia, y luego voy a detallar un par de frases que Malcolm Dees comparte también. No quiero dejar de señalar que en ese texto hay también un admirable ensayo de María Acaso con ese trabajo que ya tiene una dimensión de profundidad también mucho mayor de esa Beatriz educadora. Mucho se ha hablado, mucho nos entrevistan sobre esa experiencia en el Museo de Arte Moderno, pero creo que pocos se han atrevido a hacer un análisis profundo de su rol como educadora. Yo creo que ese texto, y ojalá me esté escuchando alguien que pueda también abrir esa otra puerta y profundizar ese trabajo de Beatriz, que María ya lo señala con unas entradas muy, muy interesantes y unas reflexiones también supremamente profundas. Entonces, una vez superado el preámbulo, abro yo a establecer este barrido por medio de la obra de ellos dos. Yo sé que de pronto a Beatriz esto seguramente no le guste mucho, pero yo creo que el hecho de tener su obra a la vista, creo que nos debe permitir proponernos y explorar, como lo decía Diana, nuevas perspectivas, nuevos campos de investigación, de la misma manera que estamos viendo ese trabajo también admirable del archivo de Beatriz González, ese rol de Beatriz González como archivista también creo que es muy importante ver cómo se profundiza. Entonces, inicio ya este recorrido de estos otros 6 capítulos con esta entrada que he titulado, similar a lo que ya hizo con Espinosa, de profesión pintor o pintora y retratista. He escogido los 2 magníficos retratos de los padres de Espinosa pintados por él en unos bonos que hacen parte de la colección del Museo Nacional de Colombia. Y hay algo magnífico del tema con eso que hemos leído de Beatriz. Ella dice que de su padre, ella hereda la mirada sensible y aguda frente al paisaje. Y cuando yo miro este retrato de José María Espinosa, este perfil, yo vuelvo y reviso esa mirada del padre de Espinosa. Y yo me atrevería casi a decir que podíamos transponer ese mensaje que Beatriz
nos comparte de qué hereda de su padre, que es ese ojo que se achica con cierta precisión y parece otear el horizonte. Es decir, la sensibilidad de don Valentín mirando el paisaje. La madre de José María Espinosa, y ya sabemos lo que Beatriz nos ha dicho en repetidas ocasiones de esa manera como su madre les imprime este tema del gusto, esa reflexión sobre el gusto, esa mirada que ella comparte cuando dice que ella le gustaba pintar los muebles de la finca en la mesa de los santos con unos colores vistosos, como también hereda de Barichara, de San Gil, del Socorro, de la misma cúpula de la Catedral de Bucaramanga, los colores vivos de esa iglesia guacamaya, como ella lo designa. Pero me atrevo a hacer una comparación también con José María Espinosa en sus Memorias de un abanderado. Es muy bello cómo en la primera entrada, cuando José María Espinosa describe a Bogotá en 1810, marca dos momentos de su entorno familiar. Dice, en mi casa, lo único que había eran láminas piadosas, cuadros religiosos. Y en el jardín central se sacaban los muebles un poco raídos para que se secaran al sol, pero que cuando su hermana se casa con Antonio Morales Galaviz, el gusto cambia. Y entonces las láminas se sustituyeron por imágenes mitológicas, por imágenes alegóricas, por otro tipo de imágenes, y que los muebles de filipichín rojo casi que son retapizados y vuelven y tienen otros usos. Imposible no establecer una comparación más cercana entre esos dos entornos familiares. El de Beatriz por los lados de Santander y los de Espinosa en el caso de Bogotá. La mirada retratista, la mirada de pintor de cada uno de ellos, pues podía uno hacer un repaso casi que infinito. A mí me llama la atención esta imagen del virrey don Juan Sámano. Es un dibujito de José María Espinosa, pero lo que me llama la atención es que es un dibujo que José María Espinosa hace sobre una tarjeta de visita. No me parece gratuito esta correlación, porque es incluso en un momento donde apenas la fotografía está haciendo una incursión en Colombia, donde José María Espinosa, y lo que no sabemos es, naturalmente estoy casi seguro, no es una tarjeta de visita de Juan Sámano, pero sí era la manera como la gente se presentaba en el siglo XIX, y este retrato de perfil de Juan Sámano puesto en esa tarjeta de visita, a mí se me antoja establecerle una comparación con ese trabajo que hace Beatriz con las imágenes y retratos, especialmente cuando ella decide enmarcarlos en este mobiliario, en estos muebles de Beatriz González, en este caso este John F. Kennedy, en esta mesita de noche donde también uno puede hacer esa asociación de cómo en ese cajón uno guarda una memorabilia siempre, además de las pastillas, además de los recuerdos, además de una gran cantidad de elementos, y cómo Beatriz en ese momento donde después de su derivación del descubrimiento de plástico de los suicidas del Cisga, comienza a hacer este trabajo encontrándole una serie de marcos a estas imágenes. Pero la comparación, a mi juicio, más directa entre el perfil de Juan Sámano es naturalmente este retrato de Rafael Puyana, el clavecinista colombiano, dibujado en la silla para tocar el teclado. Es decir, que
la imagen de ese retrato de Juan Sámano en una tarjeta de visita con la imagen de Rafael Puyana en esta silla de teclado, pues no son más que, como ella misma los bautizó, son imágenes in situ, es decir, en el lugar más adecuado donde podrían tener su lugar y donde, naturalmente, el parecido, el rasgo, el registro de personalidad no es algo que ninguno de los dos esté desconociendo en absoluto. Ahora, como pintores, uno mira este encantador cuadro de Beatriz González, de José María Espinosa, y miren que el lapsus no es gratuito, es como ese azul encendido del manto que rodea a la niña, esa mirada pensativa, dirigiendo sus ojos un poco hacia el cielo, esas flores blancas que contrastan con la blusa y con los tonos un poco grises del fondo. También le establezco una comparación ya no tanto en términos de lo que podemos hablar de parecido, sino de tratamiento plástico con esta náyade en la cual el azul prima, en donde las flores y los nenúfares también rodean a esta mujer, donde el cabello, donde la mano, donde los rasgos de estos trazos recortados crean esta obra magnífica en este momento de Beatriz, donde comienza a inspirarse y hace un trabajo con esta serie de láminas mitológicas, láminas alegóricas, las de las gráficas Molinari de Cali, que podrían haber tenido el antecedente de esas láminas que comenzaron a colgarse en la casa de José María Espinosa cuando su hermana se casa con Antonio Morales Galaviz. Otro dibujo precioso de los varios que hacen parte de la colección del Museo Nacional de Niños de José María Espinosa, ya también con cierta intención histórica, porque sabemos que pareciera que, como lo dice Beatriz, al ser Espinosa un pintor de programas, que de alguna manera estuviera tratando de imaginar el mundo infantil de los héroes de la independencia. A mí, digamos, esto en este caso no me interesa tanto en este momento, pero sí el trazo del hombro del niño de la izquierda, esos trazos de lápiz, ese trazado cruzado y una vez más una correlación con las niñas Johnson que ella pinta también hacia la década del 70. Es decir, el trazo apurado, el trazo ágil. Aquí vemos también de pronto, un poco sutilmente, ese registro de ese interés que ella en ese momento veía en la obra primera de Fernando Botero, donde ella también nos dice que hereda ese gusto de la forma como Marta Traba les presenta y como ella dice, Marta Traba les metió por los ojos esa obra temprana de Fernando Botero. Pero a mí lo que me interesa aquí es estos 4 registros, los 2 de José María Espinosa, estos 2 de Beatriz, a través de este dibujo absolutamente espontáneo, ágil, pero donde también tenemos claramente reconocible eso que se quiere. Los 2 retratos de José María Espinosa, de retratos que eran muy usuales, que se hubieran implementado en el siglo XIX, retratos de personas fallecidas. Y José María Espinosa, en las Memorias de un abanderado, describe un momento muy interesante donde dice, de los retratos que más me disgustó hacer fue los retratos de muertos. Por una sencilla razón, y es que él decía que cuando lo llamaban a que hiciera esos registros, él comenzaba a recibir información de los deudos diciéndole que la persona tenía tales colores, que los rasgos eran de tal y tal y tal manera,
Y entonces él mismo decía que tenía que ejecutar esos trabajos de una manera muy ágil, porque si ya una vez pasaba el momento del duelo y el momento de la tristeza, la gente comenzaba a hacerle reclamos porque no veían en las obras ningún tipo de parecido a los difuntos. Y eso le causaba una gran molestia a José María Espinosa. Ahora, ya sabemos el trabajo tan valiente, porque tenemos que decirlo, que Beatriz realiza cuando ella, y lo tenemos en la exposición, realiza su propia máscara de yeso y luego comienza a jugar con esa imagen, haciendo algo similar a lo que José María Espinosa había tenido que hacer como práctica en el siglo XIX. Yo vuelvo, insisto, a mí me cuesta mucho trabajo pensar, es posible que inconscientemente Beatriz no hubiera hecho este tipo de correlaciones, pero yo creo que hoy, en este momento, cuando tenemos desplegada su obra, a mí sí me parece de alguna forma muy sugestivo proponer este tipo de interrelaciones. Y tal como lo veíamos en la dedicatoria del libro de Spinoza, imposible que Beatriz no se hubiera impregnado sensiblemente como es de este tipo de actividades que se llevaban a cabo en el siglo XIX y como de alguna manera ella con su mensaje, con su lenguaje, con su contundencia, con su inteligencia, luego termine aproximándose de una manera similar a lo que en su momento hizo también José María Espinosa. Entramos en este otro capítulo, es decir, ¿en qué se parece José María Espinosa a Beatriz González? Yo creo que ya he señalado algunos detalles en la parte anterior, en el capítulo anterior, pero lo que me parece que es interesante también, digamos, revisar en este momento es que la manera como Beatriz también hacia los 70, incluso después, ya lo vamos a ver más adelante con otros ejemplos, vemos con respecto a el trabajo de la línea, es también la manera como hay un juicio, un registro inmediato, una línea certera, pero donde también y aquí tenemos que hacer una, digamos, transpolación a las maneras como se ha revisado también la obra de José María Espinosa. Uno encuentra ciertas comparaciones que también yo me atrevo a establecer de este Francisco de Paula Santander, que ya también ella nos lo contaba y Marta lo describe en su historia abierta del arte colombiano, cómo le parece también que este Santander pareciera un personaje de opereta o un declamador un poco quieto y posudo, pero pues junto a esta Leticia, a esta reina, que no es ni mucho menos la reina Leticia de España, sino una de las 1001 reinas que produce Colombia en cada esquina de nuestro país, pues como Beatriz está también, ya lo sabemos, no voy a profundizar en este caso en eso, usando los registros periodísticos, haciendo este trabajo muy certero y muy preciso, muy similar también a lo que José María Espinosa está trabajando. Este otro retrato que tenemos en los cuales en cada trazo, y aquí quiero citar a Carolina Ponce de León, se ha seleccionado los elementos pertinentes. Y en esa selección, cada elemento se carga de otros significados que trascienden la anécdota para volverse documentos sensibles de la realidad. No olvidemos que Beatriz dice que el dibujo es la conciencia del artista. Miremos esta mirada profunda de este personaje y comparémosla con este dibujo también admirable
de José María Espinosa hecho ya en 1830. Vuelvo a insistir, yo veo profundos vasos comunicantes, tal vez muy claramente no una intencionalidad en una, digamos, vinculación directa entre uno y otro, pero, insisto, me atrevo a decir que hay vasos, que hay puentes de conexión, porque la sensibilidad de estos dos artistas es una sola, es la de ese artista que mira su entorno con sensibilidad, con intriga, con agudeza y con sentido crítico. Este otro capítulo que está relacionado con sus grabados Memoria de la Patria. Hablemos de sus grabados, los de Espinosa, y sus grabados, los de Beatriz González. ¿Qué veo yo en este conjunto y en este capítulo? Todos sabemos muy bien que el trabajo de los dibujos de José María Espinosa, que los fue haciendo a lo largo de su vida, algunos, como ya lo sabemos de una manera muy directa, fueron tomados del natural, como el caso del libertador Simón Bolívar, como conoció a Nariño y lo registró, como fue también haciendo estos otros dibujos de Córdoba, de los otros prohombres de nuestra historia a lo largo del siglo XIX. El proceso de estos grabados fue que, perdón, de estos dibujos, fue que muchos de ellos, hoy no, claramente desaparecidos, fueron enviados a Europa para que fueran vertidos en grabados y luego su circulación fuera muchísimo más amplia. Eso es algo de alguna forma que yo también lo profundizo en el artículo de fondo de el aura del héroe a través de los retratos y a través de los pintores, y también un poco inspirado en el tema de ese famoso ensayo de Walter Benjamin de el aura de la obra de arte en las épocas de la reproductibilidad técnica. Y aquí lo que le pasa a Spinoza es que esos dibujos espontáneos, ligeros, pero llenos de sentido, como lo dice Carolina Ponce, habiendo escogido los elementos pertinentes, se van a Europa y son transformados. A mí, cuando uno mira estos grabados, uno ve casi es personajes del Segundo Imperio francés. Veámosles esos talles tan delgados, su ropa, la moda, la pose, es decir, las imágenes se edulcoraron, se dulcificaron, se incluso blanquearon, podríamos decirlo en el mejor sentido de la palabra, para convertirlos en imágenes que, como lo he dicho, circulan y luego regresan al país por medio de estas láminas impresas por Le Mercier, por Thierry y Frère, etc. Ahora, estos grabados que son registro de la patria, de una u otra forma, también encuentran una correspondencia en el trabajo de Beatriz. ¿Qué hace Beatriz cuando está en ese momento previo a ese corte radical que ya también ella nos ha insistido mucho, que marca un giro, que también Germán Rubiano Caballero en una formidable entrevista en el año 1990 le hacen una exposición de el trabajo de una década en el Museo de Arte de la Universidad Nacional, cuando él dice, vemos, Beatriz, dos momentos muy acusados en el transcurso de tu obra, todo este primer momento, desde los suicidas, desde Vermeer, desde Velázquez, hasta la cortina de Turbay y también el momento crudo y doloroso de la toma del Palacio de Justicia. En ese momento previo, Beatriz está haciendo, yo pues genero esta interpretación, exactamente lo inverso que se hizo con José María Espinosa y sus grabados. Es decir, Beatriz recoge del trabajo de prensa, de ese trabajo acucioso
de archivo la imagen que nos llega del exterior de cómo se comporta la realeza, de cómo se comporta el poder, de cómo se comporta el jet set, de cómo es registrada las figuras religiosas y políticas del mundo. Y de una manera también muy aguda, muy directa, con un sentido profundamente crítico, lo que hace es devolvernos esas imágenes con eso que ella ha señalado de una manera también muy acertada, muy directa, como ese destiemple, ¿no? Y esa desmesura de lo que significa el subdesarrollo, para enfrentarnos en lo que ella, en esa entrevista también de una exposición que se hace en el Museo de Arte Moderno, donde Marta Traba le hace unas preguntas muy contundentes, la increpa sobre cómo se ve ella como una artista colombiana. Y ella dice, yo más que una artista colombiana, me siento como una pintora de provincia a quien muy seguramente le va a costar buscar una circulación universal. No obstante, lo que yo veo en estas imágenes es esa lectura aguda de ese lugar común del Vox Populi, donde se dice, esta Colombia subdesarrollada hace que su clase alta se refleje en el Reino Unido, que quiera parecerse al Reino Unido, que la clase media quiera parecerse a la gente en Estados Unidos. Aquí está Jacqueline Oasis, no Onassis, y ahora me referiré un poco a ese pequeño detalle. Y la clase baja, como se dice popularmente, quiere parecerse a México. Beatriz, con esos postales González, con estos grabados de colores vivos, con este descubrimiento de la serigrafía, donde también, digamos, el código plástico de los latones y de los muebles lo transfiere a el poder de la serigrafía, pues nos está mandando ese mensaje de eso que ella identifica como esa provincialidad. Cuando Beatriz habla de provincialidad, creo yo que también está muy cercana a esa posición en la que se vio enmarcado José María Espinosa. Recordemos cómo cuando Bolívar lo manda a llamar a que sea retratado, lo primero que le pregunta es, ¿y usted en qué anda? ¿En qué está? Y entonces dice José María Espinosa, eso a veces se nos olvida, le contesta, pues en nada, señor, no tengo destino. Y Bolívar le dice, no, lo que quiero saber es en qué anda, si en los ojos, si en la nariz, etc. Y entonces, pues ya se aclara la situación, pero Bolívar le promete a José María Espinosa que lo quiere mandar a estudiar a Italia para conocer la pintura de los grandes artistas y de esa manera se impregnara de mundo. Luego el mismo Espinosa relata que llega la conspiración de septiembre de 1828 y ese viaje, que estaba supremamente adelantado, realmente se frustra. Es decir, que podemos seguir viendo a un José María Espinosa como un pintor de provincia, como un pintor de alguna forma que está inscrito en un ámbito doméstico. Es algo también que otro ensayo formidable que invito a su lectura, de Luis Pérez Oramas en el catálogo de la exposición de Burdeos, Madrid y Berlín, aborda la obra de Beatriz González y él habla precisamente de cómo Beatriz va de alguna forma entrando y cómo va creando ese trabajo. Tengo por aquí la cita, si la encuentro ahora la comparto, que es precisamente la manera como Beatriz al comienzo muy decididamente dice, no me veo interlocutando con un entorno internacional más allá de esta lectura que estoy haciendo de estas versiones del arte universal.
Es decir, los dos inicialmente están dentro del ámbito de lo colombiano. Como unos pintores, cada uno podemos leerlo como pintores de provincia que realizan un registro de eso que es ese entorno en el que están creciendo y que están observando con agudeza. Este otro grupo, que me parece que es un poco más difícil de asociar, pero que creo yo, y aquí es donde siento que Malcolm Dies es quien nos dice y nos da una clave, porque sabemos que Beatriz descubre su interés por la caricatura, por un lado por Ángel Kallenberg, indiscutiblemente también se le abre ese universo a través de la obra de José María Espinosa. No olvidemos que el inicio del catálogo de la gran exposición de la historia de la caricatura en Colombia, que el Banco de la República también tuvo hace unos años, se abre con José María Espinosa y donde Beatriz misma dice que lo considera el padre de la caricatura en Colombia. Es decir, ahí vemos, claro, desde el punto de vista de ella como investigadora, un interés muy profundo frente a esa mirada aguda y crítica de Espinosa como caricaturista. Sin embargo, lo que a mí me interesa aquí es mirar cómo cada uno de ellos aborda el humor. Traigo esta imagen que es, digamos, comparable al grabado de Jacqueline Oasis, que ya vimos anteriormente. Es porque Marta Traba, de una u otra forma, en ese pequeño libro de los muebles de Beatriz González, también hace una disección admirable de la obra de Beatriz. Y ella analiza cómo es que Beatriz en este momento, cuando titula sus obras, además de este uso pleno, de este uso absolutamente festivo del color, también nos plantea semánticamente una forma de nominar. Y Marta Traba dice que cuando Beatriz coge esta imagen de San Luis Gonzaga y le cambia el título y le pone el nombre de San Luis Gozaba, ella, dice Marta, lo que hace es relocalizar la situación y el personaje, incluyendo una infracción lingüística como una clave que implica también gran agilidad mental. Yo creo que esa es también una condición de la caricatura, aunque Beatriz también en un momento dado le contesta a Marta Traba diciéndole, no, eso que usted me está proponiendo me haría compararme a una caricaturista. Yo estaría seguro que de pronto Beatriz podría revisar esa respuesta mucho tiempo después, ahora también cuando acaba de ser lanzada ya por fin esa gran historia de la caricatura en Colombia. Nuevamente, esta naturaleza casi muerta, este Señor caído que está a portas del martirio en la cruz. Ya sabemos cuál fue el código de cómo descubre el enmarcar el latón en el mueble. Pero lo que yo siento y veo en este ejercicio es el trabajo, como lo dice Marta Traba, de estas pequeñas infracciones y de estas relocalizaciones de situaciones de personajes. La última mesa, que no es la última cena, donde está jugando nuevamente con las imágenes del arte universal. Hacemos el salto y hace este trabajo admirable de la constituyente que está en el Palacio de Nariño, donde se dedica a dibujar un conjunto magnífico que está también en la colección del Banco de la República, de sus libretas de apuntes de los constituyentes. Y aquí voy a hacer un salto, que es tal vez la única digresión que no está relacionada con José María Espinosa, que es este precioso mantel de caricaturas de Ricardo Rendón, que son parte de sus hallazgos de su trabajo de investigación en la historia de la caricatura. El trazo, el dibujo, la línea, la agudeza, la mirada son perfectamente compatibles también con esos dibujos que
son parte del material que le permitió hacer este cuadro de la Constituyente. Es decir, que el trabajo con la caricatura, la descolocación del tema, dice Marta Traba, es porque también el humor nos permite descolocar y resituar una situación, tratar de bajar lo irrisorio de los homenajes y mirar con otros ojos. Entonces yo creo que ahí también hay una aproximación muy cercana y muy certera de Beatriz con el tema de la caricatura, de una u otra forma también correspondido por el trabajo que realiza José María Espinosa. Este dibujo de Beatriz que va a convertirse en este zócalo de la comedia. Miren estas sombras oscuras, en cómo ella va gradando la línea a convertirla en estas sombras muy ominosas, aunque pareciera que aquí en este ejercicio de condecoración, volvemos al tema del humor, en esta descolocación, pareciera que estuvieran jugando a este juego infantil del puente. Miremos a Espinosa, que también mira y registra a José Ignacio París con esos trazos muy enérgicos, muy compactos del negro y del gris. A Turbay con Camacho Leiva enfrentados a través de esta línea de alambre que podríamos decir que realmente no se equivoca, por más que uno vea al Camacho Leiva un poco duplicado. Ahí hay pues unas maneras de observar y de registrar y no sentiría en nada alejada este diálogo de estas caricaturas de José María Espinosa, donde claro, hay seguramente exageración, pero donde la misma Beatriz también nos dice que cuando comienza a hacer este registro de Turbay, lo comienza a hacer de una manera espontánea. Ella no siente que se esté burlando, pero sí que esté dejando un recurso claramente histórico, un registro histórico de una situación, como una pintora de carácter histórico como Goya, no tanto como Jacques-Louis David, como el gran pintor historicista que estaba recreando situaciones del pasado y registrándolas de nuevo, sino como una persona que esté mirando el aquí y el ahora de nuestro país. Y cómo de la comedia pasamos tan a un salto a la tragedia. Lo decía también en su momento, y voy a ver si lo encuentro acá, una muy bella frase de muy seguramente Lucas Ospina, que habla de cómo en esta exposición, preámbulo de este gran trabajo de Beatriz González con el archivo, habla de cómo la imagen, esta duplicación de las imágenes, de alguna forma, aquí está, él nos dice que el eterno retorno de las imágenes en malas copias o en copias tan buenas por tantos motivos que pareciera que todo ícono tiene otra oportunidad sobre la tierra de convertirse en origen y cifrarse en presencia para el que la tiene enfrente. Un acto de animación tan corto, tan largo como un segundo. De la comedia podemos pasar fácilmente a la tragedia. Y eso también es parte de la historia de nuestro país. Ya vamos entrando hacia el final de este barrido, como les digo, yo creo que es muy denso y es muy amplia esta posibilidad de generar este diálogo, este contrapunto entre el arte, la historia, Beatriz González, y también usando esta gran figura que ella admira y que ella ha estudiado a profundidad, que es José María Espinosa. Pintores de historia y de paisajes. En el año 1983, cuando estábamos todavía en el Museo de Arte Moderno trabajando juntos, a mí me produjo
una gran intriga que Beatriz, con su trabajo plástico, ella como jefe de la división educativa, propone una exposición conmemorativa a el bicentenario del nacimiento de Bolívar. Y lo que hace es pedir prestadas las láminas de Carmelo Fernández de la Biblioteca Nacional y hacer una exposición dedicada a Carmelo Fernández en el Museo de Arte Moderno. Yo en ese momento, tengo que decirlo, no entendía por qué se estaba trayendo un pintor del siglo XIX a el ámbito del arte moderno en nuestro país. Pero ya hoy en día, y también tiempo después, comprendí que ya Beatriz había descubierto a José María Espinosa, que ya había comenzado a interesarse profundamente por el siglo XIX, ya había comenzado, como lo dijo en la dedicatoria del libro de Espinosa, a vivir el siglo XIX. Y entonces, en esa exposición, además de las láminas Carmelo Fernández, se exhibe este bello pañuelo de seda que tenía reproducida la imagen de este Carmelo Fernández de Bolívar en el Chimborazo. Y Beatriz, de alguna forma, se inspira en un poco ya con el eco de las obras in situ, de proponer su propio homenaje a la celebración del Libertador de este Bolívar blanco, perdón, Bolívar amarillo, azul y rojo, también sobre este pañuelo de seda. Es decir, que la práctica, la dinámica, la forma vuelven y se emparentan. Es decir, que a Beatriz también comienza a interesarle, como ya lo he dicho antes, y ella lo ha compartido en más de una oportunidad, comenzar a volverse ya una persona testigo claro de su momento. ¿Eso por qué? Porque ahora, revisando también los diarios de Susan Sontag, me llama la atención una entrada de Susan Sontag del 8 de septiembre de 1964, donde ella dice, es interesante establecer un paralelismo entre Stravinsky y Pablo Picasso, por su forma como saquean el pasado. Es decir, ella, Susan Sontag, a quien también leímos en la Escuela de Guías Docentes el libro sobre la fotografía, es decir, Beatriz nos abrió también la puerta de Susan Sontag. Ella, Susan Sontag, decía en esta entrada, cada cual con sus diferentes estilos no se comprometen con el pasado. Es decir, cuando recrean el arte del pasado, realmente no se están comprometiendo. Y eso me llama la atención porque Beatriz, con esa inteligencia que la ha caracterizado, recuerden, ha dicho que en un momento dado le pareció un poco inocuo seguir haciendo versiones del arte universal con el tema de los muebles y decide dar un salto y generar un cambio radical. Y es todo este momento con el Estatuto de Seguridad, con Turbay y naturalmente también ya luego con la toma del Palacio de Justicia, cuando realmente ella dice, no puedo seguirme burlando ni riendo. Ya tenemos que entrar a mirar la realidad de nuestro país con otros ojos. Esto, entonces, y un punto de transición es precisamente su versión del Guernica. Yo creo que ese es un pivote. ¿Cómo genera un registro técnico de ese proceso? Pero ella misma dice cómo fue aflorando claramente en ese diario también la vida personal y pues su entorno más íntimo. Dice, es inevitable, aunque ella manifiesta que quería hacer un registro lo más neutro y lo más técnico posible. Traigo aquí esta entrada es porque me llama la atención no solamente, y es también un homenaje a ella por el pasado día de su cumpleaños, es una entrada del lunes 16 de noviembre, donde dice que a pesar de mi cumpleaños, Picasso también era escorpión, y de tener la conferencia de costumbrismo a las 6:30, bajo a trabajar. Es decir,
Ella, sabemos de su ritmo incansable, de su trabajo y de su disciplina, pero lo que me llama la atención, yo había hecho una transposición, o sea, cada uno ve lo que quiere ver. Yo pensaba que el registro de esa conferencia era sobre José María Espinosa y yo decía, esto es otro trazo y otro indicio de esa vinculación. Sin embargo, lo que ella, digamos, diferencia y lo dice aquí en la parte final es que baja a pintar en horas de la tarde y antes de las 5 termino el pájaro. Sin embargo, aún me queda trabajo para mañana porque me voy a Unicentro a dictar una conferencia sobre costumbrismo. Es decir, sabemos que Beatriz, en este caso, se quita la camiseta de pintora, se pone la camiseta de investigadora y de historiadora y va a impartir y compartir conocimiento con ese público. Yo insisto que a mí me cuesta mucho trabajo eh, sentir que Beatriz se quite y se ponga una camiseta, porque el cuerpo sigue siendo el mismo. La camiseta puede ser diferente, pero el cuerpo, la mente, el espíritu, la mirada, la inteligencia es la misma. Yo creo que es muy difícil que ella se quite la inteligencia de investigadora y se ponga la inteligencia de pintora, se quite la mirada de pintora y se ponga la mirada de investigadora. Yo creo que claramente ahí se está entrando en esta convergencia que si bien ella no acepta, yo, como les estoy compartiendo, estoy tratando también de comprobar como un punto muy vinculante. Miren estas obras que ella ya comienza a hacer con Belisario, con esta serie de registros repetitivos. Y tengo una cita, tal vez aquí, que ella, Beatriz, en esa entrevista de una década, dice que cuando yo hago un cuadro como el altar, ese altar a Lucho Herrera, cuando miro la fila interminable de militares, hay en ellos una búsqueda poética de reiteración. Y es algo muy interior, muy propio, que tiene que salir. Y la gente es quien lo descubre, no yo. Yo creo que tener la obra de Beatriz y con esta invitación es permitirnos ser nosotros quienes descubrimos estas asociaciones. Miren esta repetición que ella la interpreta como una búsqueda poética de este ejercicio resonante de la reiteración. Miremos estos dos detalles de las quintadas de José María Espinosa, que de alguna forma también están usando ese mismo código de repetición poética. Claro, es un registro histórico también, es un registro de una situación que Espinosa lo describe también de una manera muy directa en sus memorias de abanderado. Como pinta Espinosa este asesinato de Berruecos de Antonio José de Sucre, el espacio es siniestro, los personajes que son testigos, el caballo que galopa, una serie de dislocaciones, como ya Beatriz de alguna forma comienza cuando decide cambiar el tercio, cuando decide comenzar a mirar nuestra realidad cruda de violencia y de dolor, encontramos también elementos supremamente diferentes. Aquí queda otro campo por investigar. Es un punto donde yo veo, por ejemplo, también una gran asociación con la obra de Max Beckmann, cuando se comienza, y la misma Beatriz lo dice, a quebrar la imagen, a usar varias imágenes simultáneamente, a combinar las situaciones para crear esta situación de opresión y de dramatismo. José María Espinosa y las batallas, este dibujo, donde si bien Espinosa hace un registro que es posterior, habiendo sido testigo, lo sabemos todos, como abanderado de Nariño y
cómo vemos a estos personajes yacentes al pie del árbol y pues yo no encuentro ninguna diferencia con el tema de los predicadores en ese formidable, en ese conmovedor papel de colgadura que Beatriz hace, con ellos también yacentes y casi también con colores similares por coincidencia con esa pequeña acuarela de Espinosa. Como también en este paso por el río vemos el desastre de parte del ejército y cómo en esa otra serie donde Beatriz comienza a mirar el dolor, la tragedia, las masacres, los cuerpos que corren por el río Cauca ahogados, también nos están generando este registro doloroso de un momento de nuestra historia. Esta pequeña acuarela, miniatura de ese soldado fallecido en el páramo de Pisba, de Espinosa, que también puede de pronto evocarnos muchas de esas otras obras de Beatriz, de este otro gran momento de su registro de historia. De esta otra batalla de Espinosa, donde vemos también este otro gran desastre en la parte superior y como plásticamente Beatriz más recientemente con este gran incendio de los indígenas Uva nos presenta esta imagen de desolación, de muerte y de tragedia, como el ruido, el estruendo, el fuego de los cañones también se relaciona con estos paisajes elementales de fuego, aire, tierra y agua que pues registra en términos y en un tiempo mucho más reciente. Para culminar de una u otra forma en esta obra admirable. Esto lo veo como una correspondencia plástica, como una correspondencia coincidente, pero que no creo que es atrevida, de cómo Espinosa en Popayán pinta a las personas que van a pasar por el sorteo para ser quintados, al pelotón, a los grafitos pintados en el muro en esa edificación de teja y de columnas. Y cómo se emparenta con esta maravillosa obra de las auras anónimas. He escuchado y lo dice de alguna forma Luis Pérez Soramas en su ensayo, lo he escuchado también de otras personas. Beatriz aquí de una u otra forma retoma el tema de volver a enmarcar las cosas en su sitio. Es decir, qué mejor lugar que poner estos muertos anónimos de nuestra violencia y de nuestra tragedia en los columbarios del cementerio central de Bogotá. Es decir, haberlos enmarcado otra vez con esta contundencia de la forma, del contraste, del blanco y el negro, del registro muy orgánico de estos muertos sin nombre. Y nuevamente, pues estas figuras que el ojo agudo y crítico de José María Espinosa está registrando en esa bella acuarela de la Quintada de Popayán. Es por ello que me atrevo yo a pues ya llegar a la conclusión de estas reflexiones. Hay muchas más notas que están por acá. Yo espero que esto se traduzca, espero si me da el tiempo, en un texto un poco más elaborado. Pero tengo aquí, de alguna forma, unos puntos. Uno que es la voz de Rafael Humberto Moreno Durán, de quien también estamos conmemorando una cifra redonda de su fallecimiento, donde él, en un pequeño texto que le escribe a Beatriz, de la presentación justamente del papel de colgadura y de la obra gráfica de la masacre de los norteamericanos, dice, abro comillas, obsesionada por convertir el lado oscuro de la realidad en luz plástica, la mirada crítica de Beatriz González, valiéndose del kitsch, de la parodia y de la ironía, ha desdramatizado nuestras miserias provincianas y las ha elevado a la universalidad
del arte. Es decir, que vemos a una Beatriz que deja, por un lado, el humor y, como dice Rafael Humberto, desdramatiza esas miserias y nos enfrenta a una cruda realidad. Yo pienso, entonces, con esto, eh, esta Beatriz de pintora colombiana, esta Beatriz, igual que José María Espinosa, un gran pintor colombiano, pues nos toca proponerle una nueva pregunta. Yo espero que la podamos profundizar en otro momento, y es de pintora de provincia, artista universal, es decir, ella objetaba en su momento que su arte pudiera circular universalmente porque ella se sentía como una pintora de provincia, una pintora que lo que estaba era produciendo unas imágenes muy icónicas, indudablemente, pero que no podían sino circular como curiosidad. Me intriga saber qué piensa hoy en día cuando vemos un gran reconocimiento mundial frente a su obra. Eso nos enorgullece a quienes la conocemos, a quienes la queremos y también a en la medida de lo posible, en la forma como nos propone también hacer nuevas aproximaciones frente a su obra. Y entonces, con ello, el arte y la historia se imbrican en Beatriz González y apoyados en este caso por José María Espinosa. Cuando ella pone a pasear a la reina Isabel en el puente de Boyacá, yo me atrevo a decir que también nos pone a pasear a nosotros por el arte, a través de su arte, también con la historia. Yo creo que con esto cierro porque realmente el título tiene un sentido. Sé que hubo una pequeña equivocación, pero realmente el refrán dice que más ven cuatro ojos que dos, es decir, más ven dos pares de ojos que dos. Y el diccionario de la Real Academia y el Centro Virtual Cervantes dice que ese refrán trae un mensaje que es la certeza, es decir, el significado es que además de emplearse en su sentido más directo, se dice para señalar que es más conveniente adoptar soluciones consultadas a varias personas que basadas en una sola opinión. Yo creo haber demostrado con certeza que Beatriz González es un universo donde converge el arte, la historia, por más que se quite y se ponga sus diversas camisetas. Definitivamente, y a mi parecer, dos pares de ojos ven más que dos. Es decir, los ojos de Beatriz González investigadora, los ojos de Beatriz González historiadora, los ojos de Beatriz González archivista, los ojos de Beatriz González artista. Los ojos de Beatriz González frente a la historia pueden, y espero haberlo demostrado, enriquecer nuestra propia mirada, donde el arte y la historia convergen gracias al trabajo de dos grandes artistas colombianos que, aunque separados por más de un siglo, nos comprueban que la sensibilidad y la mirada aguda a sus respectivos entornos se convierten en un legado de grandes proporciones para este mismo registro del arte, de la historia de nuestro país. Imposible dejar de pensar que Beatriz González haya dejado de mirar a José María Espinosa, que a su vez Espinosa hubiera visto con sus ojos al libertador, pero que ahora, en una especie de bucle, los ojos del libertador nos estén mirando ahora a nosotros gracias al talento y a la profunda inteligencia de Beatriz González. Ello me lleva a afirmar que indiscutiblemente siempre y con certeza dos pares de ojos ven más que uno. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Daniel. Tenemos varios comentarios de agradecimiento por esta conferencia y me uno a esos comentarios de nuestros participantes en la sesión de hoy. Uno que menciona, por ejemplo, que es muy interesante cómo Beatriz ha dicho que ella quería ser como la pintora de la corte, tal como Velázquez, y Espinosa fue el abanderado de Nariño, ¿no? Esa relación con la élite en su momento de estos dos artistas, pues es bastante particular. Por un lado, pues Sí, Espinosa para relatar esas batallas y Beatriz para ironizar la figura del presidente de la época. realmente no es tanto Velázquez como Goya. Ella se compara De acuerdo, claramente con Goya, porque pinta la, la familia de Turbay, dice, en ningún momento busqué burlarme, pero de alguna forma terminé haciendo un registro porque quería ser una pintora que históricamente mirara ese momento presente. de acuerdo. Por otro lado, pues nos dicen que, claro, toda esta presentación y este recorrido que tú has hecho por la relación entre estos dos artistas evidencia la forma, pues como Beatriz se apropia de las diferentes fuentes, desde la cultura popular, la vida cotidiana en la ciudad y en la provincia, y pues yo agregaría toda la historia del arte, ¿no? A la que ella hace múltiples referencias durante toda su carrera. Sí, es cierto también, pues digamos es evidente y bueno, como lo hemos mostrado, pues, realmente es que hay espacios de convergencia, es lo que yo insisto, pero más que ella sí trace una línea muy divisoria entre un campo y otro, pero a mí sí me parece que es estimulante comenzar a encontrar esos puntos en común, esas interfaces, esos puentes de interrelación. Bueno, y por último, pues una pregunta que alguien nos dejó antes de que lo comentaras, pero precisamente alguien había adelantado a preguntar qué relación podía haber entre las batallas pintadas por Espinosa y esas últimas series de Beatriz sobre la guerra. Sí, pues yo creo que sí, fue coincidente. Digamos, yo he hecho la asociación sabiendo claramente que Spinoza hace su registro muy posterior, pero no olvidemos que el haber sido testigo, ese es también, digamos, un componente que yo creo que también amerita una profundización. El ser testigo implica haber pasado y haber vivido, que es lo que la misma Beatriz, yo vuelvo y subrayo el tema de la dedicatoria del libro Spinoza. Yo creo que no es gratuito el tema de que ya había dicho, estuve viviendo en el siglo XIX y también recordemos que su mirada sobre la caricatura, es decir, no solamente Nicolás Espinosa, cuando revisa a Tatis, cuando revisa a Groth y luego cuando se le abre ese gran universo de la historia de la caricatura, pues ahí estamos viendo es realmente una, digamos, una experiencia realmente orgánica. Yo no creo que sea solamente un tema puramente racional, sea un tema puramente intelectual, sino que yo veo ahí es la gran personalidad de Beatriz González como creadora, como artista, como ser humano. Eso es lo que me parece que es claramente admirable. Y si quisiera, esperaría a ver si la encuentro, que creo que está aquí, es ese vínculo que, como les digo, frente a la intención que quería establecer la relación, quisiera es saber que Malcolm X la señala, él dice, mire, cuando yo miro la obra de Beatriz, veo la política, veo también la historia, pero él entra a establecer esa interfaz a través precisamente de esa mirada crítica y aguda. Recordemos que el caricaturista, cuando es buen caricaturista, no solamente exagera, está poniendo un dedo sobre la llaga y frente a ese tipo de dislocación nos está mandando un mensaje. Y es ahí donde Malcolm X entra a explorar este universo que, como lo digo, creo que está un poco inexplorado y que, digamos, me alegra poder, digamos, compartirlo con quienes nos han estado acompañando. Y es que realmente
insisto, tenemos la fortuna de conocer a un gran ser humano que nos ha enseñado mucho, que nos ha enseñado a enseñar a ver, y pues yo creo que más allá de si pues haya sido o vaya a ser de su agrado la manera como hemos hecho esas asociaciones, creo que es permisible, es porque su densidad, la riqueza de su producción, de su mente y de su sensibilidad, creo que nos da la oportunidad de poder abrir estas puertas y generarnos estas luces de interpretación. Así es, esas posibilidades nos interesan mucho desde el museo. Entonces, pues muchas gracias, Daniel, por compartirnos esta investigación y esta apreciación respecto a la relación de estos dos artistas. Muchas gracias a las personas que se conectaron en esta tarde. Y por último, pues recordarles que la exposición Beatriz González, una retrospectiva, estará disponible en las salas del Museo de Arte Miguel Urrutia hasta el próximo 7 de diciembre, por lo que pueden agendar en la página web su reserva para poder visitarla, y la exposición de los archivos de Beatriz González la podrán visitar hasta febrero del próximo año. Entonces, muchas gracias de nuevo, Daniel, por aceptar la invitación y pues buena tarde para todos. Gracias a todos.